¿Sabes lo que pasa cuando un simple trabajador de mantenimiento resuelve un problema de $100 millones en segundos? Nadie se lo esperaba. Pero la reacción del director general conmocionó a toda la empresa. En una gran empresa, los que hacen la limpieza suelen pasar desapercibidos. Apenas se les ve y no se espera nada de ellos. Sin embargo, a veces tienen la clave de las soluciones más inesperadas. Esta historia comienza con Marcus, un limpiador negro que trabaja entre bastidores en una multinacional. No tiene un título prestigioso ni un despacho lujoso, pero aquel día, su mera presencia cambió el curso de las cosas. Todo cambió cuando descubrió un enorme error del que nadie, ni siquiera la alta dirección, se había percatado. Y lo que el director general hizo a continuación dejó a todos boquiabiertos. Marcus había trabajado durante años en esta gran empresa, un hombre que resonaba en todo el mundo, pero cuyos pasillos a menudo eran un misterio para él. Como limpiador pasaba desapercibido, siempre en la sombra, limpiando despachos y salas de reuniones, sin llamar nunca la atención. Sin embargo, tras esta fachada de sencillez, Marcus tenía un agudo sentido de la observación, una curiosidad que iba mucho más allá de las tareas que le habían sido asignadas. Ese día en concreto, mientras el equipo de alta dirección lidiaba con un problema financiero colosal, un error en las cuentas que amenazaba con costar a la empresa casi $100 millones, nadie parecía capaz de encontrar el origen del problema. Se sucedían las reuniones, se movilizaba a los expertos financieros, pero nada permitía comprender dónde estaba el fallo. Marcus, que pasaba por allí, se dio cuenta de algo que nadie más había visto: un documento mal archivado, un pequeño error en un informe técnico que nunca se había corregido. Este documento, por insignificante que fuera, era la clave del misterio. Sin título ni formación especializada, se dio cuenta de que ese error podía explicar toda la pérdida. Tomó la iniciativa de informar a su superior, un joven ejecutivo al que conocía desde hacía varios años, y le mostró tranquilamente sus conclusiones. Al principio, este se mostró escéptico, incapaz de creer que un trabajador de mantenimiento pudiera resolver un problema tan complejo. Pero ante la perseverancia de Marcus y las pruebas que había reunido, la duda se disipó. Así que decidieron presentar este descubrimiento al director general, a pesar del riesgo de ser ignorados o burlados. El CEO era notoriamente exigente y arrogante, con poca inclinación a escuchar a alguien que no formara parte del círculo dirigente. Sin embargo, ante la exposición clara y sin pretensiones de Marcus, la cara del director general cambió. Inmediatamente se dio cuenta de la magnitud del error que se le había escapado a todo el equipo directivo. Fue un momento crucial, porque reveló no solo la gravedad del problema, sino también el valor insospechado de un hombre al que muchos habían subestimado. Marcus acababa de poner patas arriba toda la dinámica de la empresa, recordándonos que la competencia no se limita a títulos y diplomas. Este descubrimiento pronto daría lugar a una serie de acontecimientos que cambiarían para siempre la forma en que la empresa veía a sus empleados y, lo que es más importante, la forma en que Marcus sería percibido. Su valentía, su aguda mirada y su sencillez le abrirían puertas que nunca había imaginado. Este fue solo el principio de una historia en la que la humildad se encontró con el poder, en la que la verdad venció a los prejuicios y en la que un simple limpiador demostró que nadie puede ser juzgado por su apariencia o su lugar en la jerarquía. Marcus nunca había buscado salir de las sombras, hacerse un nombre o reivindicar nada. Hacía su trabajo de limpiador con un rigor y una humildad admirables. Llegaba temprano por la mañana y se marchaba tarde por la noche, asegurándose de que todos los rincones de la empresa estuvieran limpios y fueran funcionales, sin quejarse nunca, sin llamar la atención. Ese día, sin embargo, mientras los altos ejecutivos de la empresa lidiaban con un grave problema financiero, Marcus hizo un descubrimiento que cambiaría su vida y toda la dinámica de esta multinacional. Desde hacía varias semanas, la empresa se enfrentaba a un reto colosal, un error en las cuentas, una anomalía que amenazaba con hacer perder casi $100 millones. Expertos financieros y altos directivos habían mantenido reuniones interminables, tratando desesperadamente de comprender el origen del fallo. La tensión iba en aumento, el estrés era palpable, se intercambiaban miradas en el pasillo sin que nadie diera con la solución. Cada intento de encontrar una solución parecía toparse con un muro invisible, un detalle que faltaba, un punto ciego. Marcus estaba limpiando una sala de reuniones tras otra tensa reunión cuando se fijó en un expediente dejado descuidadamente sobre una mesa. El expediente, un montón de documentos técnicos, parecía insignificante para los ejecutivos, pero para él fue una revelación.
Al hojear los papeles, su mente alerta detectó una incoherencia, un detalle pasado por alto en un informe de proyecto, un pequeño error que de hecho había provocado una cascada de consecuencias financieras. Allí, ante sus propios ojos, estaba la clave del misterio que nadie había sido capaz de descubrir. Sin perder un instante, Marcus decidió hablar con su superior inmediato, un joven directivo al que conocía desde hacía varios años y que siempre le había tratado con respeto. Al principio, este acogió la noticia con escepticismo, incapaz de imaginar que un trabajador de mantenimiento pudiera entender un asunto tan complejo, pero ante la serena insistencia de Marcus y las pruebas que había reunido, finalmente accedió a llevar la información a las más altas instancias. La presentación de este descubrimiento al director general fue un momento de extrema tensión. Notoriamente exigente y arrogante, el director general no tenía por costumbre escuchar a nadie fuera de su círculo íntimo. Sin embargo, ante la claridad, sencillez y precisión de los argumentos de Marcus, tuvo que enfrentarse a los hechos. El error que nadie había advertido explicaba efectivamente la pérdida financiera anunciada. Esta revelación fue un shock. El asombrado director general se dio cuenta de que había subestimado no solo un problema crucial, sino también el valor de un hombre corriente que con su esmero y perseverancia acababa de salvar a la empresa de una grave crisis. Pero eso no fue más que el principio. Esta historia reveló a todo el mundo que el mérito no se mide por títulos o diplomas. Marcus se convirtió rápidamente en un símbolo de la competencia oculta, del valor que a menudo se pasa por alto en las personas de medios modestos. Este repentino reconocimiento suscitó tanto admiración como celos en la empresa. Algunos directivos, humillados por su propia ceguera, intentaron restarle importancia. Otros, más pragmáticos, vieron en él un ejemplo de humildad y determinación. A pesar de todo, Marcus se mantuvo fiel a sí mismo, prefiriendo seguir trabajando con la misma humildad, sin tratar de ponerse por delante. Sabía que su verdadera fuerza residía en su calma, su paciencia y su capacidad para no rendirse nunca, incluso ante la indiferencia. Esta historia también dio un vuelco a la mentalidad de la empresa. Se creó un programa especial para reconocer los talentos ocultos, aquellos que, como Marcus, nunca habían tenido la oportunidad de brillar. Los empleados empezaron a mirar a sus colegas de otra manera, fuera cual fuera su trabajo. Para Marcus era una lucha diaria. Tuvo que enfrentarse a miradas escépticas, celos y a veces incluso intentos de menosprecio. Pero siempre respondía con dignidad, demostrando que su valía no dependía de los prejuicios. Su determinación inspiró a otros a hacer oír su voz, a creer que podían cambiar las cosas, fuera cual fuera su estatus. La propia empresa se fue transformando poco a poco, aprendiendo a valorar a cada empleado y a escuchar a los que había ignorado durante mucho tiempo. Gracias a un simple limpiador, cambió la forma de ver, respetar y reconocer el trabajo. Marcus ya no era un hombre invisible, se había convertido en una fuerza impulsora del cambio, la prueba viviente de que el talento y la habilidad pueden venir de cualquier parte, incluso de los lugares más inesperados. Su capacidad de acción, su fuerza silenciosa y su coraje habían despertado una nueva dinámica en una organización estancada. No fue solo una victoria personal, sino un poderoso mensaje para todos. Nunca subestimes la fuerza de una persona modesta, porque puede cambiar el mundo. El momento clave llegó antes de lo que nadie esperaba. Marcus acababa de explicar, con calma pero con firmeza, cómo un simple error en un informe técnico podía costar millones a la empresa. El director general, que durante mucho tiempo había ignorado a este hombre modesto, se enfrentó a una realidad que ya no podía negar. Ya no era una cuestión de títulos o jerarquía, sino de eficacia y verdad. Se hizo un gran silencio en la sala. Los ojos de los ejecutivos oscilaban entre la incredulidad y la vergüenza. ¿Cómo habían podido pasar por alto un error tan flagrante durante tantas semanas? ¿Cómo pudo un empleado de mantenimiento, sin formación formal en finanzas o gestión, haber desbaratado un problema tan complejo? El momento clave llegó antes de lo que nadie había previsto. Marcus acababa de explicar, con calma pero con firmeza, cómo un simple error en un informe técnico podía costar millones a la empresa. El director general, que durante mucho tiempo había ignorado a este hombre modesto, se enfrentó a una realidad que ya no podía negar. Ya no era una cuestión de títulos o jerarquía, sino de eficacia y verdad. Se hizo un gran silencio en la sala. Los ojos de los ejecutivos oscilaban entre la incredulidad y la vergüenza. ¿Cómo habían podido pasar por alto un error tan flagrante durante tantas semanas? ¿Cómo pudo un empleado de mantenimiento,
sin formación formal en finanzas o gestión, haber desbaratado un problema tan complejo. El silencio lo rompió el propio director general, quien, contra todo pronóstico, se levantó y declaró a todo el mundo que Marcus acababa de salvar a la empresa de un gran desastre financiero. Reconoció públicamente su error al subestimar a un hombre que, con su trabajo, rigor y determinación, había dado con una solución que los expertos no habían encontrado. Este reconocimiento fue un shock para todos, porque nunca antes un trabajador de mantenimiento había tenido tanto impacto en las decisiones estratégicas de la empresa. Marcus, aunque sorprendido, mantuvo la calma. Sabía que era un momento crucial no solo para él, sino para todos los que, como él, habían estado trabajando en la sombra, sin reconocimiento. Esta declaración pública iba a cambiarlo todo. Era un momento en el que caían las barreras, en el que los títulos y los cargos ya no contaban. Fue una victoria del mérito, la competencia y la determinación. Pero este momento no estuvo exento de tensiones. Algunos directivos se sintieron humillados, su orgullo herido. Veían a Marcus como una amenaza, un duro recordatorio de que sus diplomas y su posición no garantizaban la verdad ni la solución. Empezaron a circular rumores, se expresaron dudas y se intentó discretamente restar importancia al papel de Marcus. Sin embargo, la fuerza de su razonamiento y la claridad de sus pruebas no dejaban lugar a dudas. El director general, consciente de estas tensiones, tomó una decisión audaz. Anunció un programa sin precedentes destinado a desarrollar los talentos ocultos de la empresa, independientemente de su estatus o posición. Este programa permitiría a los empleados a menudo invisibles expresar su potencial y ser reconocidos por su verdadera valía. Marcus se convirtió en el rostro de este cambio, un icono que simbolizaba la igualdad de oportunidades y la equidad en la empresa. En las semanas siguientes, Marcus tuvo que enfrentarse a las miradas suspicaces y a veces hostiles de algunos de sus compañeros, pero nunca se rindió. Su fuerza residía en su perseverancia y en su capacidad para mantener la humildad a pesar del repentino reconocimiento. Cada día demostraba que merecía su puesto, no por sus títulos o su posición, sino por su trabajo duro y su integridad. Esta historia tuvo un profundo efecto en la cultura de la empresa. Nos abrió los ojos a la importancia de cada eslabón de la cadena, a la necesidad de escuchar todas las voces, incluso las que se consideran más modestas. Hizo que la gente se diera cuenta de que el valor de un individuo no se mide por su rango, sino por su valor para actuar y su capacidad para no dejar que la injusticia o el error queden sin respuesta. Marcus se convirtió en un ejemplo para muchos. Su historia inspiró a otros empleados a salir de la sombra, a atreverse a hablar y a creer que su voz podía cambiar las cosas. La propia empresa empezó a evolucionar, adoptando una nueva política de escucha y reconocimiento. Este momento clave fue más que una victoria personal para Marcus. Fue un importante punto de inflexión para toda la organización, enviando a todo el mundo la firme señal de que las barreras caen cuando el mérito habla. Fue la prueba de que la verdad y la competencia pueden surgir de los lugares más inesperados. Marcus, el limpiador, había cambiado el curso de la historia de la empresa, no por ambición, sino por el simple deseo de hacer lo correcto. Aquel día, el silencio fue sustituido por un profundo respeto. Aquel día, la jerarquía quedó en entredicho. Aquel día, Marcus dejó de ser un hombre invisible. Se había convertido en un héroe silencioso, un símbolo del cambio que se necesitaba urgentemente. Esta historia es mucho más que una simple historia de éxito. Demuestra que la grandeza no depende de los títulos ni de la posición, sino de la capacidad de ver lo que otros no ven, de actuar cuando nadie lo hace y de creer en uno mismo a pesar de las dudas. Marcus, un trabajador de mantenimiento, demostró que la humildad y la perseverancia pueden derribar montañas. Su valor silencioso inspiró a toda una empresa a replantearse sus valores, a dar voz a quienes nunca la habían tenido. No ha sido un camino fácil. Marcus tuvo que enfrentarse a miradas suspicaces, juicios injustos y a veces incluso a los celos. Pero nunca dejó que estos obstáculos le detuvieran. Se mantuvo fiel a sus principios, demostrando que la verdadera fuerza reside en la dignidad y la determinación. Su historia es una llamada a todos los que se sienten invisibles, a los que piensan que su voz no cuenta. Es un recordatorio de que todo el mundo tiene poder, incluso en las situaciones más modestas. Las empresas han cambiado. Han comprendido que escuchar y valorar a cada empleado, sea cual sea su función, es la clave del éxito. Gracias a Marcus,
ha arraigado una cultura de inclusión y respeto que refuerza la cohesión y la motivación de los equipos. Ya no se trata solo de números, sino de personas. Y esa es la lección de esta historia. Marcus no se convirtió en héroe por ambición, sino por un acto sencillo y valiente. Demostró que la competencia y la verdad no conocen barreras sociales. Su ejemplo sigue resonando, inspirando a otros a creer en sí mismos, a no subestimar nunca su potencial, incluso cuando el mundo parece darles la espalda. Esta historia demuestra que el cambio a menudo empieza con una voz modesta, un gesto sincero, y que, a veces, los que creemos invisibles son en realidad los más poderosos. Marcus cambió no solo su propio destino, sino el de toda una empresa. Y su mensaje sigue siendo claro: nunca subestimes la fuerza de un corazón decidido. Suscríbete para no perderte nada, deja un like si esta historia te ha emocionado y dinos en los comentarios desde dónde nos ves.